Revelados 10 escalofriantes, relatos embrujados de cabañas malditas. Descubre lo oculto en 2 horas. Carmen luchaba por respirar mientras el motor del coche rugía en la serpenteante carretera hacia la cabaña. Hacía días que su corazón no dejaba de golpear con fuerza en su pecho, pero no era solo el viaje, era esa sensación de peligro latente, como si sombras las estuvieran siguiendo, acechando. La ciudad había sido una prisión y ahora, una vez más, buscaba escape entre estas montañas cubiertas de niebla. Valentina, su hija de 8 años, brincaba emocionada en el asiento trasero, ajena al estrés que la envolvía. Sin embargo, aquel pequeño pueblo, con sus miradas desconfiadas y murmullos apagados, empezaba a inquietar a Carmen. Desde que llegaron, el aire había cambiado. La niebla se espesaba como un manto que ocultaba lo que estaba por venir. Esa misma noche, mientras se acomodaban en la cabaña, un crujido en el exterior la hizo parar en seco. Solo el viento, se dijo, pero sabía que algo no estaba bien. Las miradas de los lugareños la habían seguido como flechas envenenadas cuando alquiló el lugar. Ella lo sabía, había algo detrás de la cabaña, y en sus sueños las sombras se retorcían, susurrando advertencias. «Hay alguien en el bosque», dijo Valentina, con ojos grandes como platos. «Una amiga que me habla por las noches». Carmen sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. «Es solo tu imaginación, cariño», le respondió, aunque su propia certeza se tambaleaba. Esa noche, mientras intentaba dormir, los susurros comenzaron. Un eco distante que parecía hacer eco en su mente, aumentando la tensión en su pecho. Eran voces suaves, pero algo en sus entonaciones la aterraba. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La siguiente mañana, Carmen decidió acercarse a la autoridad local. La policía, con una actitud desganada, la miraba como si fuese una intrusa. «No hay nada de qué preocuparse», le dijeron, pero su sonrisa helada y vacía inspiraba desconfianza. «¿Por qué tan evasivos sobre la cabaña?» Regresó a su hogar temporal, la inquietud en su pecho palpitando a un ritmo frenético. Esa noche, una tormenta se desató, y Valentina desapareció. El grito desgarrador de Carmen retumbó en las paredes de la cabaña. «¡Valentina!». Su voz resonó en la oscuridad, pero las sombras no respondieron. Buscó en el espeso bosque, donde el viento aullaba como una bestia hambrienta. Su corazón latía con fuerza. Las voces ahora eran risas, burlonas y retorcidas. Todo alrededor parecía cobrar vida, y entre los árboles sombras danzaban. En su interior una voz le susurraba: «¿Te atreverás a descubrir la verdad?». La búsqueda por su hija se convirtió en una lucha contra las antiguas leyendas del pueblo, donde esperaba que la esperanza no se convirtiera en algo más oscuro. La cabaña no era solo un lugar de descanso, sino una prisión, y la única pregunta que resonaba en su cabeza era: ¿saldría viva de este juego macabro o se convertiría en otra historia más, atrapada en la niebla? Carmen no podía dar crédito a lo que estaba viviendo. La angustia la envolvía como una niebla espesa que no la dejaba pensar con claridad. «Valentina», repetía en un murmuro casi inaudible, como si pronunciar su nombre en voz baja pudiera traerla de vuelta. La tormenta hacía que el bosque a su alrededor sonara como un monstruo enojado. Los truenos resonaban y el viento aullaba, justo como había hecho en su sueño.
Cada paso que daba la acercaba más al caos. El barro resbaladizo la hacía caer, su ropa estaba empapada y su corazón seguía latiendo con una desesperación que ella apenas podía controlar. De repente, algo atrapó su atención. Una tenue luz danzaba más adelante entre los árboles. Una esperanza. «¡Valentina!», gritó una vez más, corriendo hacia esa señal. Su voz resonó, desvaneciéndose rápidamente en la oscuridad, como si el bosque mismo se lo hubiera tragado. Se adentró más, y la luz se hizo más brillante. Sin embargo, a cada instante que avanzaba, las risas se tornaban más evidentes, más cercanas. Eran risas de niños, pero no quería pensar en lo que significaba. Sus pasos se volvieron más pesados cada vez que escuchaba un susurro o una risa. La brea del pánico la abrazaba con fuerza. «Esto es solo un juego», se repetía a sí misma, pero el eco de su propia voz resonaba burlón. Cuando finalmente llegó a la fuente de la luz, vio una rueda de niños. Estaban sentados en el suelo, con sus rostros iluminados por una llama tenue que parecía surgir de la nada. «¿Valentina?», preguntó, tratando de no perder la compostura, pero lo que vio la dejó paralizada. Los niños, con sonrisas siniestras e insectos revoloteando a su alrededor, giraban a su alrededor, formando un círculo de risas y murmullos. «¿Dónde está mi hija?», gritó, un grito que resonó en el bosque antes de desvanecerse en el aire denso. Pero los niños solo se rieron, sus risas entremezclándose como una canción macabra que hacía eco en su mente. De repente, un rostro destacó entre ellos. Era familiar. La mirada de Valentina, sus ojos grandes y brillantes, la observaba desde el centro del círculo. «¡Valentina!», exclamó, intentando avanzar, pero una fuerza invisible la mantenía alejada. «Mamá, ven, juega con nosotros», dijo la pequeña con una voz que ya no era la suya. Esa dulzura ahora era fría y distante. «¡No! ¡Suéltala!», gritó Carmen, notando que el suelo vibraba alrededor de ella. La risa de los niños se hizo más fuerte, resonando como un trueno en su cerebro. Las sombras del bosque parecían alargarse, moldeándose en figuras distorsionadas que rodeaban el círculo. La sensación de que no estaba sola se convirtió en un terror palpable. «¿Por qué no te unes?», susurró la voz de Valentina, cada palabra un susurro helado que se metía en su mente. Carmen retrocedió, sintiendo el terror aplastante e inexplicable de ser atraída hacia ese horror. Quiso correr, pero sus pies estaban enraizados en el suelo, como atrapados en una telaraña invisible. Las risas de los niños se transformaron en un clamor frenético. A su alrededor, las sombras comenzaron a girar, formando un torbellino de oscuridad que parecía querer devorarla entera. Con un último grito de desesperación, Carmen cerró los ojos, deseando escapar de aquella pesadilla. Pero cuando los abrió de nuevo, los niños habían desaparecido. Solo quedaba la luz, pulsante, tentadora. «¿Dónde están? ¿Dónde está Valentina?», gritó, su voz resonando en la soledad. La niebla espesa parecía reírse de su incertidumbre, mientras los ecos del bosque volvían a susurrar. De repente, el sonido del crujir de las ramas la despertó. Una figura oscura apareció ante ella, una silueta borrosa que surgía del denso manto de niebla. «Has venido buscando respuestas, Carmen», dijo la figura, su voz resonando como un eco perdido en el tiempo. «Pero lo que encuentres aquí podría cambiarlo todo. ¿Estás lista para enfrentarte a la verdad o volverás a perder a lo que más amas?» Carmen sintió que el pánico la consumía. ¿Qué secreto guardaba el bosque? ¿Qué pacto había hecho aquel pueblo con las oscuras fuerzas que acechaban en la niebla? La incertidumbre la rodeaba, pero ya no había retorno. Debía tomar una decisión. Entonces, el viento pareció llevarse las palabras de la figura y ella se sintió atrapada entre dos caminos. El oscuro misterio del bosque o buscar su hija a toda costa.
una decisión, pero ¿cuál sería la correcta? Las sombras comenzaron a retorcerse más cerca, y el bosque tomó vida alrededor de ella al tiempo que el eco de la risa infantil resonaba más fuerte. ¿Podía realmente enfrentar lo que acechaba o sucumbiría a la oscuridad que prometía llevarla a un lugar del que nunca podría regresar? Carmen respiró hondo, sintiendo el aire helado llenar sus pulmones. Las palabras de la figura seguían resonando en su mente como un mantra ominoso. La verdad. ¿Qué verdad? Las sombras se acercaban más, y el único sonido que podía escuchar era el latido frenético de su corazón. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, su voz temblando. La figura permaneció en silencio, aún envuelta en la niebla, pero la presión en el aire se hacía más intensa, como si el bosque mismo se preparara para revelarle algo que había estado oculto durante años. Entonces, sin previo aviso, la figura alzó una mano, y la niebla comenzó a despejarse, revelando una escena aterradora. Aunque la claridad era tenue, Carmen pudo ver el lugar donde había pasado sus días de infancia. La vieja cabaña del pueblo, junto al lago, aparecía envuelta en una atmósfera inquietante. Allí estaba todo: los árboles que la habían cobijado, la pequeña orilla que había visitado con su madre, y el viejo columpio que crujía con el viento, pero en lugar de recuerdos felices, la imagen le traía un profundo terror. «Esa cabaña tiene secretos, Carmen. Como el bosque, sus paredes han sido testigos de pactos oscuros, de risas y de llantos», dijo la figura, comenzando a desvanecerse en la neblina. Los ojos de Carmen se agrandaron, su mente luchando por aceptar lo que estaba viendo. «Eres parte de ello. Si deseas recuperar a Valentina, debes descubrir lo que se ha ocultado en su interior», continuó, su voz volviéndose un eco. La luz comenzó a parpadear, y en un instante Carmen ya no estaba frente a la figura, sino de pie ante la puerta de la cabaña. Sin pensarlo, se acercó lentamente, cada paso pareciendo resonar en el silencio. La puerta estaba entreabierta, invitándola a entrar, pero también advirtiéndole de los peligros que aguardaban dentro. Mientras cruzaba el umbral, un frío glacial la envolvió. El interior estaba sumido en penumbras, las sombras danzando a su alrededor. Las paredes tenían marcas extrañas, como si fenómenos sobrenaturales hubieran dejado su huella. Y el aire era pesado, impregnado de un hedor a mojo y descomposición. Carmen avanzó, con la sensación de que algo o alguien la observaba. De repente, un sonido quebrantó el silencio, un susurro. «Ayúdanos», decía una voz en los rincones oscuros, cargada de dolor y desesperación. «No dejes que se repita la historia». El corazón de Carmen se detuvo por un instante. Los murmullos parecían provenir del suelo, como si las almas atrapadas en aquel lugar suplicaran su liberación. El tiempo se detuvo, y el terror la embargó al comprender que aquellos niños que había escuchado en el bosque podrían no estar tan lejos de ella. Desesperada, su mente giró entre la esperanza y el miedo. «Valentina, ¿dónde estás?», gritó, el eco de su voz retumbando en las paredes. El silencio la respondió de manera siniestra. Mientras más hollaba en la cabaña, más se sentía atrapada en un laberinto de secretos oscuros. Cuando la luz del rayo iluminó la habitación, Carmen vislumbró una figura en el rincón más alejado, un niño de mirada perdida, su rostro cubierto de sombras. «¿Eres tú, Valentina?», preguntó, acercándose lenta y temerosamente. «¡No!», gritó el niño lanzándose hacia ella. «No digas su nombre, debes irte, es una trampa». Carmen se quedó paralizada, el terror helando su sangre. A su alrededor, la cabaña comenzó a temblar, como si la lucha de las almas atrapadas estuviera alcanzando su clímax. Las sombras se cernían sobre ella, y las risas de los niños regresaron, creando una cacofonía ensordecedora que la rodeaba cada vez más.
La puerta de salida se cerró de golpe, atrapándola en su interior. El niño, ahora empapado de lágrima y miedo, la miró fijamente. «Tienes que decidir, Carmen. Si te quedas, nunca saldrás. Si te vas, podrías perderla para siempre». Carmen sintió que el tiempo se desvanecía y el bosque aullaba en su agonía. La elección estaba ante ella, pero antes de que pudiera reaccionar, la habitación comenzó a distorsionarse, el suelo desgarrándose y revelando un abismo oscuro más allá de la madera. El niño extendió su mano hacia ella. «¿Qué harás?». La voz del niño sonó como un eco, retumbando en su mente mientras el terror la amenazaba con devorarla. Carmen lanzó un grito al abismo y la desesperación la llevó al límite. Se aventuraría a descubrir el oscuro secreto de la cabaña, arriesgando todo, o escaparía y dejaría a Valentina en manos de lo desconocido. El abismo se expandió ante Carmen, y el eco de su grito reverberó en la cabaña como si las paredes mismas capturaran su angustia. Las sombras parecían vivir, retorciéndose y conviviendo en un caos aterrador. El niño la miraba con ojos suplicantes, sus labios temblando, mientras el suelo seguía resquebrajándose bajo sus pies. «No puedo decidir, no sé qué hacer», gritó Carmen, sintiendo que su voz se perdía en la tormenta de sus pensamientos. La figura del niño se oscurecía, y con cada lágrima que caía de su rostro, la cabaña vibraba intensamente. La única verdad que le quedaba era su amor por Valentina, y eso la empujaba a un lado y otro, entre el deseo de salvarla y el instinto de supervivencia. «Dila a la sombra que no regreso, promételo», el niño suplicaba, hasta que un grito desgarrador hizo temblar las paredes. Era un sonido que trascendería su mente, el lamento de otros niños atrapados como él. Las sombras se acercaban cada vez más, la oscuridad cerciorándose de su presencia. Carmen cerró los ojos y trató de centrar su mente. Recordó el rostro de Valentina, su sonrisa y la promesa que se habían hecho, a pesar de su corta edad. «Voy a encontrarla», murmuró para sí misma, con una determinación repentina. Abriendo los ojos, miró al niño. «Tú tienes que ayudarme. ¿Dónde están los otros? ¿Qué les sucedió?». El niño se quedó en silencio, su expresión llena de angustia. «Ellos están aquí, pero no pueden salir. La sombra no les permitirá. Solo hay una forma, los rituales, las palabras». «Háblame, dime lo que necesita», gritó, y otra vez la cabaña tembló, como un animal rabioso que lucha por liberarse de un yugo. Carmen sintió el sudor deslizándose por su frente, mientras la visión de la puerta cerrada se desdibujaba en su mente. Debes atraer la luz, invocarla, pero cada palabra trae un precio. Ellos también serán liberados, pero algunos no podrán soportarlo. La voz del niño titubeó, y en su mirada brilló un destello de dolor. «Tienes que decidir, Carmen. ¿Te quedarás aquí y pelearás o dejarás a Valentina atrás?». Las risas ensordecedoras de los niños resonaban con una fuerza tal que los oídos de Carmen latían. El eco de sus voces clamaba por ayuda, como si cada niño estuviera atrapado en su propia angustia, y la desesperación la invadió. Ella solo quería hacer lo correcto. «Dinos, saca lo que hay aquí, voy a enfrentarlo», dijo con fervor, pero un escalofrío la atravesó al darse cuenta de que tal vez no había vuelta atrás. El niño agitó la cabeza con miedo en sus ojos. La sombra se alimenta de miedo. Si la enfrentas sin preparación, todo estará perdido. Tienes que encontrar el libro. Está en el desván, en el rincón más oscuro. Con un súbito giro de valentía, Carmen sintió que el aire se espesó a su alrededor. «¿Pero cómo? ¿Cómo lo encontraré?». En ese instante, la ráfaga de voces se detuvo, como si la cabaña misma hubiera apresado el tiempo en ese momento crucial. «Busca el espejo roto, revela lo que esconde. Solo así podrás hallar el camino». En un instante,
El terror cambió de naturaleza. La voz del niño resonaba en su cabeza mientras un rayo iluminó brevemente la cabaña, revelando fragmentos de un espejo antiguo, quebrado en el suelo. Las sombras murmullaban y se retorcían, como si su esencia estuviera unida al reflejo. La luz que brillaba del espejo la atrajo como un imán, y el instinto de Carmen la llevó a acercarse. Al inclinarse, el fragmento reflejó una imagen distorsionada de la cabaña, con figuras sombrías merodeando. Las risas de los niños volvían a llenarle los oídos, como una sinfonía de angustia y desesperación que nunca cesaba. Sus dedos temblaban al tocar el vidrio afilado, y una corriente de sudor frío le recorrió la espalda. «Tienes que decidir ya, Carmen», el niño gritó. «Lo que encuentres podría ser tu salvación o tu condena». Un grito desgarrador surgió de entre las sombras, y en ese instante el reloj de la cabaña hizo tic-tac, marcando el final de su tiempo. ¿Qué imanería descubriría en el espejo? ¿Sería su camino hacia Valentina o su fin en la oscuridad? Carmen sintió que el aire escapaba de sus pulmones, se encontraba ante el espejo, al borde de una verdad aterradora. El trozo de espejo brilló al captar la escasa luz filtrada por la ventana, y Carmen sintió que su corazón se aceleraba. Latidos resuenan como un tambor de guerra en su pecho. Aquella imagen oscura de la cabaña reflejada ante ella se volvía más vívida. Cada sombra parecía cobrar vida propia, palpitando con un deseo ominoso. Las risas distorsionadas de los niños se intensificaron, un coro sobrenatural que la envolvía como un manto helado. «¿Qué me ocultas?», susurró, más para sí misma que para el niño. Con cada palabra, un escalofrío recorría su cuerpo, como si las sombras irreales escucharan y estuvieran al acecho. Se agachó y alzó el fragmento del espejo frente a su cara, ansiosa por ver su reflejo. Pero en lugar de su imagen, la superficie temblorosa mostraba el rostro pálido de Valentina, atrapada en una mueca de desesperación. «¡Carmen!». La voz de su hija era un eco tenue que vibraba en la cabaña, y el peso de su angustia se apoderó de ella. Sin dudarlo, la imagen de Valentina se desvaneció en un vórtice de sombras, y el niño la miró, aterrorizado. «¡No mires! ¡No puedes dejarlas entrar!». Carmen, como ingrávida, sintió la sombra a su alrededor, un frío que erizaba su piel y un hormigueo en su mente. Pero el reflejo oscilante seguía hablándole, susurros oscuros. «Dame luz, mamá. Sálvame». La súplica de Valentina resonó en su mente, un grito estrangulado en un mundo desconocido. «¡El libro! ¡Tengo que encontrarlo!». Carmen se hizo a un lado y, impulsada por una fuerza que la desbordaba, corrió hacia la escalera que conducía al desván. Cada paso parecía pesar una tonelada. La cabaña crujía a su paso, como si los rostros de los niños la observaban desde las sombras. La desesperación crecía como una marea oscura, inundando cada rincón de su ser. Al subir los escalones chirriantes, su mente se concentró en el eco de las palabras del niño. «El rincón más oscuro». Rebuscó entre la penumbra que habitaba en lo alto. Las telarañas colgaban como trampas. Los restos de viejos objetos revoloteaban en el aire viciado, llenos de memoria y dolor. Y allí, en un rincón harto de polvo y desolación, encontró una caja vieja, sucia, rechinante al abrirse. Con manos temblorosas, Carmen sacó un libro desgastado. Las páginas amarillentas ofrecían una escritura antigua, casi ilegible. Al voltear las páginas, un sudor frío le cubrió la nuca. Cada letra parecía vibrar, insinuando la presencia de algo terrible. Su respiración se hizo entrecortada y de repente una oleada de aliento helado recorrió la habitación. A través del libro, las palabras empezaron a pronunciarse en su mente, como un eco lejano de un idioma olvidado y aterrador. «Sigue, sigue la luz».
Las sombras comenzaron a retorcerse más intensamente alrededor de ella, formando figuras inquietantes que danzaban amenazantes. El niño había desaparecido, pero su voz seguía reverberando en sus pensamientos. La luz, Carmen, enfréntala con valentía. Ella sabía que estaba a un paso del abismo. La línea entre el horror y la esperanza se tornaba cada vez más gris. Sintió compasión por los niños atrapados y el peso del sacrificio la aplastó. Si tengo que entrar en la oscuridad, lo haré por Valentina y por todos ellos. Con el libro apretado en su pecho, se volvió hacia donde el espejo aún está brillando, al borde del desconsuelo. De repente, un rumor como un trueno reverberó en la cabaña. La oscuridad empezó a cobrar forma. Una figura gigantesca emergió, pulsando con un poder que hacía temblar el suelo. Sus ojos, dos agujeros vacíos que tragaban la luz misma, se fijaron en ella. Carmen, presa del terror, levantó el espejo. «Por favor, ayúdame». Pero en un estallido ensordecedor, todo mudó a silencio. En ese instante, la figura se congeló y Carmen sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía, mientras una risa malévola resonó en la cabaña. «Lo que encontraste fue solo un reflejo. ¿Estás lista para la verdad, Carmen?» El espejo estalló en 1000 pedazos y las sombras se lanzaron hacia ella, absorbiendo toda luz. La cabaña se oscureció y el tiempo se detuvo. ¿Qué terrible secreto revelará la sombra? ¿Podrá Carmen afrontar la verdad y rescatar a Valentina, o será devorada por la oscuridad que ha despierto? Carmen sintió el aire frío como un aliento helado que la envolvía, como si las sombras que la rodeaban buscaran tomarla. Los fragmentos del espejo estaban esparcidos por el suelo, reflejando pequeños destellos de luz que no eran más que una burla de lo que había sido. A su alrededor, la cabaña parecía cobrar vida, crujidos de las paredes resonando como un canto fúnebre. La figura ominosa parecía moverse con lentitud, un baile macabro que se mofaba de su terror. Su aliento, denso y pesado, llenaba el ambiente mientras el eco de las risas infantiles se transformaba en llantos desgarradores. Carmen cerró los ojos por un momento, intentando recordar las palabras que había leído, ese eco olvidado. Sigue la luz». Con un impulso repentino, giró la cabeza hacia la esquina más alejada de la cabaña. Allí, apenas visible, un brillo tenue se manifestaba. Era como una pequeña chispa en medio de una tormenta oscura. Sin pensarlo 2 veces, se lanzó hacia la luz, sintiendo cómo la oscuridad la seguía, sus tentáculos helados acariciando su piel. Cada paso era un esfuerzo titánico. Sus piernas se sentían como plomo y el miedo latente amenazaba con paralizarla. «Valentina, estoy aquí», murmuró, como un mantra que le daba fuerzas. Había que aferrarse a la esperanza, aunque ésta se desvanecía con cada susurro siniestro que la rodeaba. La luz se intensificó a medida que se acercaba. Era un rayo de pura energía que parecía llamarla, embriagándola con promesas de salvación. Pero al mismo tiempo, el aire enrarecido hacía que cada aliento fuese un desafío, cada exhalación un lamento de advertencia. Al alcanzar la fuente de luz, vio un pequeño altar, cubierto de objetos perdidos, juguetes desgastados, una muñeca con un ojo de vidrio que reflejaba las luces, un par de zapatillas infantil. En el centro, un círculo de sal brillaba tenuemente, delineando un límite entre la oscuridad y un refugio, aunque temporal. A su alrededor, el vacío se llenó de una risa que hizo eco en su mente. Las voces de los niños danzaban en un cántico espeluznante, un coro de almas atrapadas que clamaban por liberación. «Carmen, ven con nosotros». Desesperada, Carmen recordó lo que el niño le había dicho. Tenía que enfrentar la sombra, les debía eso a todos los niños atrapados.
No bastaba con apear la luz, tenía que convertirla en su arma. Con el corazón en un puño, comenzó a pronunciar las palabras del libro, forzando su voz a romper el muro de terror que la acosaba. Las palabras resonaban, reverberaban a través de la cabaña, mientras el círculo de sal comenzaba a chisporrotear como si estuviera hirviendo. La figura oscura retrocedió, pero cada paso que daba era acompañado por susurros que intentaban desestabilizarla. «No puedes ganar. Estás sola. Todos están perdidos», se burlaba la sombra, su voz un eco profundo que parecía provenir de 1000 bocas. «¡No!», Carmen gritó, la intervención del dolor y la rabia usurpando su voz. La luz del altar comenzó a girar con más fuerza, arrastrando las sombras hacia su interior. Fue en aquel instante cuando vio a Valentina. La figura de su hija emergía del fondo, su rostro pálido, pero lleno de determinación. «Sigue, mami. Confía en la luz». La figura oscura se agachó, tratando de alcanzar a Valentina, pero Carmen no retrocedió. Con un grito desgarrador, canalizó toda su energía en las palabras del libro, cada sílaba resonando con un poder antiguo. Pero, ¿acaso sería suficiente para mantener a raya esa oscuridad voraz? La duda la invadió, la luz titiló y el altar retumbó. Justo en el instante más crucial, sintió como algo tiraba de ella. Era como si la sombra buscara atraparla. Su esencia parecía ingeniar la manera de despojarla de la luz. «¡Resiste, Carmen!». La voz de su hija resonaba en su mente, pero la sombra tenía un último truco bajo la manga. Lucidas visiones empezaron a invadir su percepción del mundo. Las risas distorsionadas reverberaban, transformándose en gritos, envolviendo todo en un caos absoluto. ¿Podría Carmen resistir el tormento? La luz comenzaba a apagarse y la sombra se cernía sobre ella nuevamente, imponente. La incertidumbre la consumía, pero el instante de uno de esos gritos se apoderó de su ser, prometiéndole una elección desesperada y definitiva. ¿Qué haría en la penumbra de la cabaña maldita? ¿Salvaría a su hija a costa de su propia oscuridad? Carmen sentía que el tiempo se desvanecía mientras luchaba por mantener la luz viva. Su corazón palpitaba como un tambor desafiante, y la desesperación se contorsionaba dentro de ella. Las palabras del libro comenzaron a desdibujarse, la furia de la sombra devorando su comprensión. Pero debía seguir. No podía rendirse. Valentina la necesitaba. «¡Mamá, no te rindas!». La voz de su hija se elevó en el caos, un faro de esperanza en un mar de pesadilla. Carmen apretó los ojos, concentrándose, canalizando su energía hacia el círculo de sal. Pero la figura oscura avanzaba, sus ojos eran pozos vacíos que parecía devorar toda luz. Mientras la imagen de Valentina se distorsionaba en su mente, una idea aterradora la asaltó. ¿Y si lo que restaba de su hija estaba atrapado en esa sombra? «¡Tengo que hacerlo por ella!», gritó Carmen, su voz resonando a través de la cabaña. Las palabras del ritual rodaron por su lengua, pero se sentía inestable, como si el suelo bajo sus pies se tambaleara. La sombra se lanzó hacia ella, un torrente de oscuridad y frío que hizo que el aire alrededor se volviera pesado. Carmen sintió un escalofrío recorrer su columna, cada pequeño vello de su cuerpo erizándose por instinto. En ese instante, la risa de los niños se tornó en un grito más agudo, uno de dolor que chillaba en su mente. «¡Todavía hay tiempo!», una voz susurró desde la penumbra. Era una tentación, una promesa de liberación. Pero ¿a qué costo? Carmen no podía dejarse llevar. En la cabaña, cada rincón parecía cobrar vida. Las sombras se alzaban como espectros danzantes, burlándose de su debilidad. Ella retrocedió un paso, y el círculo de sal pareció fluir con luz, como buscando protegerla. Carmen extendió su mano sintiendo el calor que emanaba del altar. Por Valentina, por los que no pudieron,
El poder de la luz está conmigo, gritó, su voz ahora muchísima más firme. Las palabras resonaron, un eco atronador que llenó la cabaña. La luz comenzó a parpadear, y con cada sílaba su intensidad creció, brillando con una energía pura. La figura oscura se detuvo, su forma distorsionándose con cada palabra que Carmen pronunciaba, retorciendo su esencia como un monstruo herido. Pero el alivio fue fugaz. Un dolor punzante atravesó el pecho de Carmen, como si 1000 cuchillos estuvieran desgarrando su ser. La sombra buscaba entrar en su interior, tentándole con susurros dulces, prometiendo el final del sufrimiento. «Deja que te libere, déjalos ir, tú no eres como ellos». «¡Cállate!», Carmen gritó, empujando las palabras hacia la luz. «¡No! ¡No soy solo yo!». Ella recordó a cada niño perdido, a los que nunca tuvieron la oportunidad de ser salvados. Soy su voz, su resistencia. Al pronunciar la última palabra, sintió un estremecimiento en todo su ser. La luz se expandió, un torbellino de energía ardiente. La sombra gruñó, pero ya no podía avanzar. En un intento desesperado, arrojó memorias dolorosas, rostros de niños atrapados, sus miradas suplicantes. Las visiones amontonándose como un caos visual en su mente, desbordando la realidad. Carmen se sintió tambalear, el suelo moviéndose bajo ella. El altar brillaba con ferocidad, mientras la sombra se retorcía entre gritos y risas que parecían romper el tiempo mismo. «No puedes ganar, te consumiré», repitió, cada palabra una puñalada en su corazón. Con un rugido ensordecedor, el altar estalló en luz, y la figura oscura se vio arrastrada, conservando un último destello de su verdad. Había que elegir, seguir luchando o dejarse absorber. Tamiz de luces danzantes llenó la cabaña mientras la batalla se intensificaba. La resistencia de Carmen se afianzaba, pero justo cuando creía que la victoria estaba cerca, una brecha abrupta en su memoria la hizo titubear. «¡Valentina! ¿Dónde estás?». Un eco de risa infantil heló su sangre. La raíz del miedo regresaba, repitiendo como un mantra destructivo. ¿Acaso su hija también estaba atrapada en aquella oscuridad? La figura acechaba cada vez más cerca y el terror pulsante la golpeó con fuerza. La luz vaciló, y en ese momento crítico, Carmen supo que tendría que hacer una elección definitiva. «Resistiré», murmuró, pero su cuerpo temblaba. ¿Qué pasaría si estas sombras nunca se fueran? Detrás de ella, la puerta de la cabaña se agitó como si quisiera abrirse, como si una nueva amenaza estuviese llamando a sus puertas. La oscuridad se reía, contando los momentos que daban su final. ¿Cómo enfrentaría esas sombras ahora, cuando todo parecía pérdidas, y Valentina podría estar en juego? ¿Tendrían un camino hacia la luz, o las sombras reclamarían su última victoria? Carmen parpadeó, tratando de asimilar el terror que la rodeaba. La puerta de la cabaña continuaba temblando, pero en el fondo de su mente sentía un tirón doloroso que la instaba a mirar hacia atrás. El sonido de la risa se intensificaba, transformándose en un coro de llantos que parecía venir de todas partes. Ella sabía que no podía permitir que eso la debilitara. «¡Valentina!», gritó, pero su voz quedó ahogada en el mar de ecos, como si la misma cabaña se hubiera tragado su llamado. La figura oscura lanzó un grito ensordecedor, un lamento que resonó en lo más profundo de su ser. Carmen sintió cómo el aire se volvía más denso, casi tangible. Allí estaba de nuevo la tentación, susurros que prometían descanso y paz, pero a un precio que no estaba dispuesta a pagar. «No quiero más», pensó. «No quiero perder a mi hija». Con cada momento que pasaba, la sombra parecía alimentarse de su miedo. Su mente racedaba, buscando soluciones. «Debo recordar el conjuro. Valentina me necesita». En un arrebato de valentía, se hizo con el libro, ahora ardiente en su regazo.
Sabía que debía terminar aquel ritual, pero la memoria le traicionaba. Las palabras se esfumaban como humo entre sus dedos. «Luz, ven a mí». Su voz reverberó por la cabaña, como un grito de guerra. Las sombras se encogieron, pero la figura negra no se detuvo. Avanzaba, cada paso un eco de desolación. Aún así, Carmen recordó la primera noche que había escuchado a Valentina reír. Era un sonido puro, de una niñez libre de miedos, y de inmediato su mente se llenó de imágenes. «No estás sola», susurró, usando la conexión entre madre e hija como un estandarte. «Estamos juntas, Valentina». Los ecos comenzaron a transformarse, el lamento se desvanecía en murmullo. Con la fuerza de una madre, Carmen volvió a levantar el libro, esta vez enfocándose en el brillo que emanaba de él. Las páginas parecían vibrar, como si las palabras quisieran liberarse, por las almas perdidas y los sueños olvidados. Comenzó a recitar, y con cada sílaba, el aire a su alrededor se electrificaba. Vio cómo la figura se retorcía, cómo sus ojos vacíos ahora reflejaban algo más que odio. Sin embargo, justo cuando sentía que la victoria estaba al alcance, la puerta de la cabaña se abrió de golpe. La corriente de aire frío arrastró consigo sus pensamientos. Carmen se giró, un nudo en el estómago, enfrentando lo que aquellos seres oscuros deseaban de ella: la rendición. Un resplandor brillante surgió tras la puerta abierta, una luz que parecía chocar contra las tinieblas. En el umbral apareció una silueta familiar. Era Valentina, su rostro pálido pero sereno, sonriendo con inocencia. «Mamá». La voz de su hija resonó claramente, y la luz se intensificó. Era la conexión pura que Carmen había buscado, pero, para su horror, la sombra rodó de nuevo, desbordante de ira, tratando de devorar a Valentina con un grito ensordecedor. «¡No! ¡Retírate de ella!». Carmen gritó, extendiendo la mano hacia su hija, sintiendo la energía de su amor brotar como una llama. La cabaña parecía vibrar con la colisión de esas energías, y Carmen luchaba por mantener el enfoque. Sin embargo, la luz de Valentina parecía resonar con fuerza, atrayendo a la sombra hacia su núcleo, como si el momento culminara en una batalla final. Carmen titubeó en su decisión. ¿Debería lanzarse hacia su hija o aferrarse al libro? La sombra intentó hacerle perder la razón. Una ofrece paz, la otra solo te arrastrará. «No eres bienvenida», Carmen bramó. Su voz resuena con poder. La oscuridad se agachó, impotente ante su determinación. Pero la puerta seguía abierta, y lo que había al otro lado era un misterio aún más aterrador. Cuando comenzó a dar un paso hacia Valentina, una mano invisible sujetó su muñeca. «¡Mamá, ten cuidado!». La advertencia hizo eco en su corazón. Justo en ese momento, Carmen sintió que el suelo se desmoronaba bajo ella. El dolor se coló en su pecho mientras el mundo comenzaba a caer en el abismo. «¿Qué más puede salir?», se preguntó, mientras la luz se desvanecía lentamente. ¿Podría haber una forma de salvarlas a las dos? ¿O la sombra ya había ganado la partida? Las risas rompían la tensión, aliviando el dolor, pero era un alivio desgarrador. ¿Qué haría ahora que la batalla parecía no tener fin? Carmen sabía que el tiempo se estaba agotando, y el siguiente movimiento podría ser el último. La oscuridad parecía estirarse, esperando su decisión, y un nuevo grito ensordecedor resonó en su mente. Lo que quedaba, lo que no había sido revelado aún, parecía estar en camino. Carmen sintió como el frío le recorría la piel, helándole hasta los huesos. La sombra parecía cobrar vida a su alrededor, una amalgama de gritos y risas que reverberaban en sus oídos, fusionándose en un coro alocado. Se obligó a sí misma a concentrarse. Tenía que actuar, pero su mente se sentía atrapada en un laberinto de pensamientos confusos y aprehensiones aterradoras.
La luz de Valentina, parpadeante como una llama, seguía iluminando el umbral de la puerta. Carmen extendió la mano hacia su hija, pero la mano oscura que la sujetaba con fuerza le hizo dudar. La figura negra se abalanza sobre Valentina, un torbellino de oscuridad y vacíos. «¡No!», gritó Carmen una vez más, su corazón acelerado y sus ojos llenos de lágrimas. «¡No te la lleves!». En un intento desesperado, Carmen se aferró más fuerte al libro, buscando en su interior las palabras que pudieran liberarla de aquel horror. De repente, un susurro le llegó sutil, casi inaudible, como el aliento de alguien a sus espaldas. «Los sacrificios deben ser ofrecidos». Esa frase retumbó en su mente. «Sacrificios». La sombra había tratado de arrebatar a Valentina, pero Carmen sabía que debería estar dispuesta a dar algo más. La conexión entre madre e hija era fuerte, pura, pero lo que se requería para vencer a esa oscuridad era algo profundo. Sentía que debía estar dispuesta a perder algo que amaba, pero ¿qué podría ser? La risa seguía resonando, ahora mezclada con el lamento de almas perdidas. Con cada risa, Carmen sentía que los ecos de la tristeza la rodeaban, la estrujaban, llevándola al límite de su cordura. «No puede ser así, no te llevarás a Valentina», rugió, sintiendo cómo el poder del amor y la desesperación comenzaba a manifestarse. Una luz brillante brotó nuevamente del libro, atrayendo a la sombra hacia ella. Carmen comprendió que no podría mantener la luz si no estaba completamente entregada. Así que, con cada gota de sangre en su cuerpo, levantó el libro con fuerza, mientras cerraba los ojos y se dejaba llevar por la energía punzante a su alrededor. «Yo ofrezco mi tranquilidad, mis sueños», comenzó a gritar. «Te doy todo lo que soy». Las palabras fluyeron a través de ella como una corriente eléctrica. La figura oscura se estremeció, retrocediendo frente a su declaración. Justo cuando el aire vibraba con la potencia de su grito, Carmen sintió que el suelo comenzaba a ceder, una vez más, desmoronándose. La desesperación chorreaba en cada dirección. «Valentina, aguanta», murmuró, buscando el rostro sereno de su hija en medio de la tempestad. Pero la sombra se revolvió nuevamente, frágil y rabiosa, tratando de consolar su dolor al sugerir que todo acabaría pronto, que podría haber paz en lo desconocido. «Tú no sabes lo que ofreces», dijo aquella voz engañosa, ahora más envolvente, como una melodía seductora. «Soy más fuerte que tu engaño», Carmen exclamó. Pero en ese segundo de duda, el suelo se abrió ante ella, abriendo un abismo negro por el cual podía percibir el eco de múltiples almas, atrapadas entre la vida y la muerte. Cada rostro clamaba, y a cada uno de ellos les reconocía. La cabaña comenzó a vibrar, intensa y amenazante, mientras Carmen se preguntaba si sería ella la que cedería. Podría dejar ir su propia existencia por la de su hija. Justo en ese momento, la conexión entre ella y Valentina brilló con más fuerza, como un hilo de esperanza en la oscuridad, pero el abismo la llamaba. Carmen sintió que el tiempo se detenía. Las risas se intensificaron, convirtiéndose en gritos desgarradores que pulsaban como un tambor en su pecho. «Valentina, ¿qué harás?», le preguntó, su voz llena de anhelo y temor. Entonces, de repente, una sombra más oscura brotó del abismo, con tentáculos de niebla que se extendían hacia todos lados, tomando formas que habrían hecho temblar de terror a cualquiera. «Ahora es nuestra oportunidad», resonó la voz, arrastrando hacia ella lo que quedaba de su fortaleza. Por un instante Carmen dudó, pero solo por un instante. «¡No!», gritó con todas sus fuerzas, comprendiendo que incluso en la desesperación solo el amor verdadero podría vencer a la oscuridad. Mientras se aferraba al libro, el brillo la envolvía en un resplandor blanco. Entonces miró a Valentina a los ojos,
y vio el reflejo del sacrificio que estaba dispuesta a hacer. Y en el último momento, la voz de su hija atravesó el eco de la cabaña. «Mamá, no me dejes». Carmen sintió que la luz se desfallecía, mientras el abismo amenazaba con consumirlo todo. Podría ganarle a la sombra o el sacrificio sería en vano. Desesperada, dio un paso hacia el abismo. De pronto, todo se tornó negro. ¿Realmente tendría la fuerza necesaria para enfrentar las sombras que acechaban no solo su alma, sino también la de su hija? Cada segundo transcurría como una eternidad, y la lucha por salvar a Valentina estaba por convertirse en la peor pesadilla de todas. Carmen se sintió caer en un abismo de ansiedad y angustia. La oscuridad la envolvió, pero en su mente resonaba el eco del amor por Valentina. Tenía que encontrar la forma de revertir la situación, de romper los lazos que la sombra había tejido. De pronto, un destello de esperanza iluminó su corazón. Recordar lo que la figura le había dicho sobre la luz. Mientras el horror amenazaba con devorarla, Carmen encontró la resolución. «La luz siempre encontrará un camino», murmuró, aferrándose al libro con firmeza. Las sombras podían intentar aplastarla, pero había algo dentro de ella, una llama que nunca podría extinguírsele. Visualizó a Valentina, su pequeña, con su risa alegre, y en ese momento su determinación se encendió. Carmen cerró los ojos, recordando las palabras de amor que siempre le decía a su hija: «Te protegeré, y siempre estaré contigo». El aire a su alrededor comenzó a vibrar, y al abrir los ojos, la cabaña se transformó. Las sombras empezaron a retroceder, como si la luz que brotaba de su corazón se convirtiera en un escudo, empujándolas hacia atrás. El niño que había encontrado en la cabaña y los otros niños comenzaron a manifestarse, sus rostros salpicados de esperanza y anhelo. «¿Qué está pasando?», preguntó el niño, mientras las risas de los otros se unían al canto de la luz. «Estás rompiendo las cadenas», dijo, su voz dejando un eco de comprensión. La sombra huyó, intentando hacerse más presente, pero ante la poderosa luz que emanaba de Carmen, no podía avanzar. «Tú no puedes llevarme nada», gritó Carmen, levantando el libro como un estandarte. Las palabras comenzaron a fluir. Cada sílaba era un grito de resistencia, un llamado a la luz. «Por cada niño atrapado, por cada alma que ha sufrido, en este momento les otorgo mi fuerza. Que la luz prevalezca sobre la oscuridad». La cabaña tembló al unísono con las palabras de Carmen, y la figura oscura se convirtió en un torbellino de furia y miedo. Carmen sintió que su corazón latía en concordancia con el despertar de las almas atrapadas. Las risas que una vez fueron macabras se tornaron en risas de liberación, y un resplandor cálido llenó el espacio, arrastrando las tinieblas hacia el abismo. «Sigue, mamá, no te detengas», gritó Valentina desde la distancia, su dulce voz resonando sobre el viento. Carmen sintió que la conexión entre ellas se fortalecía, como un hilo dorado iluminando su camino. Un estallido de luz emanó del libro, un faro contra la sombra que se oscurecía cada vez más. Con cada palabra, el poder aumentaba, y Carmen saboreó el triunfo cuando una risa infantil resonó con fuerza, haciendo temblar las paredes de la cabaña. Como si las almas atrapadas finalmente fueran liberadas, las risas calaron hondo en su corazón. «Ya no hay lugar para ti», dijo Carmen, mientras se concentraba en la luz y dejaba que fluyera a través de ella. La sombra, incapaz de sostener su forma ante la luz pura, empezó a desvanecerse. «Nunca más serás capaz de herirnos». La figura oscura estalló en una brillante nube de humo gris, y Carmen sintió una euforia indescriptible al ver que las sombras se disipaban como niebla al sol. Finalmente, respiró, viendo cómo las risas de los niños comenzaban a transformarse en un canto de esperanza.
Cuando se dio vuelta, vio a Valentina, finalmente libre. «¡Mamá!», murmuró Valentina, su rostro iluminado por la luz que ahora llenaba el lugar. Carmen corrió hacia ella y al abrazarla, sintió que todo su ser brillaba en armonía. «Lo hicimos, cariño. Lo logramos». Las sombras ya no danzaban en la cabaña. Solo quedaba un silencio apacible. Mientras el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, figuras aparentemente perdidas iban regresando, cada niño en su rincón, comenzando a recuperar la luz. Las risas inherentemente infantiles inundaron el lugar y Carmen se sintió renacida. La cabaña, antes un lugar de oscuridad, ahora era un faro de esperanza. La angustia que la había consumido se disipó, dejando un calor reconfortante. La cabaña seguía en pie, pero ya no era una prisión, era un santuario. «Siempre estaré aquí, Valentina», le susurró, sintiendo la conexión de amor eterno entre ellas. Tomándose de la mano, juntas caminaron hacia la salida, dejando atrás lo que alguna vez los había atado. La niebla que había cubierto el bosque comenzaba a disiparse, mostrando un amanecer brillante. Mientras se adentraban en el nuevo día, Carmen sonrió, sabiendo que, sin importar cuán oscuras fueran las sombras, siempre habría luz para restaurar la vida. Fin. No olvides que este es el momento de mostrar tu apoyo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Gracias por ser parte de esta aventura.